Hola, el día de hoy estaremos hablando sobre el desarrollo histórico de la computación. Los integrantes de este grupo son Moisés Rodríguez, Alvin Paredes, Fabricio Velázquez y Alan Jarquín. Somos del grupo 2M1IQ. A continuación, una breve introducción. Una computadora es una máquina capaz de almacenar información, realizar cálculos y hacer otras funciones. En otras palabras, es capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos con datos numéricos o con cualquier otro tipo de información. Inicialmente se construyeron solo para realizar las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, dando paso a la primera generación. Ahora procederemos con la línea de tiempo. En el año 2500 a.C. surgió el abaco. En el año 87 a.C. surge el mecanismo de Antiquitera. Luego tuvieron que pasar muchísimos años y en el año 1621 William Ousted realizó las tablas aritméticas para realizar la regla de cálculo. 2 años después, en 1623, Wilhelm Stricker diseñó y construyó la primera máquina mecánica. Luego, en 1642, Blaise Pascal crea la primera calculadora automática. Luego, en el año 1666, Samuel Morland construyó una máquina de multiplicar mecánica. En el año 1671, el alemán Gottfried Bohm desarrolló una máquina calculadora. 2 años después, en 1673, el mismo Bohm diseñó una calculadora que sumara, restara y dividiera. En 1801, Joseph Mary construyó un telar mecánico basado en una lectora automática de tarjetas. En 1821, Charles Babbage realizó un proyecto para producir tablas logarítmicas. En el año 1847, George Bowley desarrolló un nuevo tipo de álgebra. En el año 1886, el Dr. Hermann Hollert desarrolló un diseño electromagnético. 1892, Leonardo Torres construyó el primer aparato de control llamado telequino. Leonardo Torres fue un ingeniero de caminos, matemático e inventor español de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se trata del primer mando a distancia o control remoto de la historia que llegó a probarse incluso con un pequeño bote. 1910, el Dr. Lee de Forest descubrió el tubo de vacío. Diseñó algunas de las primeras radios sin cable y también algunos de los primeros transmisores de telégrafo. Es reconocido sobre todo por su invento de un tubo de vacío llamado audición, que hoy se conoce como triodo. Ese tubo revolucionó totalmente el campo de la electrónica. 1924, el inicio del IBM, International Business Machine Corporation, una reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría con sede en Armonk, Nueva York. IBM fabrica y comercializa hardware y software para computadoras y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de internet y consultoría en amplia gama de áreas relacionadas con informática. 1939, el Dr. John Witt y Clifford Berry comenzaron con la construcción de la primera historia digital,
es decir, construyó el prototipo de la computadora Advanced Basic Computer ABC. 1941. ENIAC, primera computadora digital electrónica. No fue solo un módulo, sino una máquina experimental. O también llamada computador e integrador numérico electrónico, originalmente conocido como proyecto PX. 1942. Konrad Zuse presentó el C3, el primer computador programable mediante una cinta perforadora. 1942. EDVAC, segundo computador programable. 1952. UNIVAC, primera computadora comercial. 1953. IBM 701 fue la primera de una larga serie de compañías. 1962. CDC S6600 fue la primera supercomputadora de la historia fabricada con Data Corporation. En 1975, Altair 8800 fue un microordenador basado en la CPU Intel 8080A. En 1976, Apple I fue uno de los primeros computadores personales, mientras que en 1977, Apple II fue la primera serie de microordenadores en ser producido en masa. En 1979 se crea CD-ROOM, el diseño compacto, que fue creado por un holandés y un japonés. En 1981, Osborne 1 fue la primera laptop con éxito comercial. Hasta 2 años después, en 1983, Apple usa un revolucionario computador personal para crear Apple Computer. En 1984, Apple Computer presenta su Macintosh 128K con el sistema operativo MacOS. En 1985, Leonardo Roszak y Sindra Lerner, fundadores de Cisco, sistema que es líder mundial en redes. En 1985, Microsoft también presenta el sistema operativo 1.0, mientras 2 años después, en 1987, Larry Weld crea el lenguaje de programación Perl. En 1988 aparece el primer documento que describe lo que es firewalls. En 1995 se lanza Windows 95 el 24 de agosto. Es un sistema operativo, interfaz con gráfica de usuario híbrido. En el 2000 se lanza el prototipo de computadora cuántica. Se basa en el uso de qubits, una especial combinación de unos y ceros. En 2001 se lanza Linux. En 2002 se lanza el navegador Firefox. Es un navegador de multiplataforma, puede ser tanto utilizado en móviles, en computadoras, etc. En 2013 es la primera infección de computadores, que fue el 27 de marzo. En 2004, lanzamiento de la distribución Ubuntu Linux. En 2006 se lanza Windows Vista. Esta versión estaba enfocada a la utilización de equipos de escritorio en hogares y oficinas. En 2007 se lanza la primera computadora portátil. En 2008 se lanza Chrome, que es un poco parecido a Firefox, nada más que con mayores facilidades. En 2012 se lanza Windows 8, 2013 se lanza Windows 8.1 y en 2015 se lanza Windows 10. Con estas tres últimas son versiones de Windows, nada más que una es más optimizada que la otra y tiene mayores capacidades tanto de almacenamiento como RAM de la anteriormente.